Amén. Lamentaciones 3:25 dice: bueno es Jehová a los que en él esperan, el alma que le busca. Bueno es Jehová a los que en él esperan, al alma que le busca. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret te damos la gloria y la honra, el honor a ti. Te damos gracias, Señor, y te pedimos que nos des sabiduría, Señor. Abre tus escrituras, abre nuestro entendimiento y nuestros ojos para que podamos verte a ti, Señor, y tu palabra produzca el efecto por el cual es enviada, el propósito, Señor. Padre, aquí tienes buena tierra en estos corazones deseosos de escucharte a ti, Señor. Gracias, papá. En el nombre de Jesús te bendecimos. Este mes de mayo es el mes de la búsqueda de Dios. Empezamos hablando en los domingos que han pasado es el mes de búsqueda, de la búsqueda intensa de Jesús. Eso es lo que el Señor me estuvo hablando. Búsqueda profunda de Dios. Y el domingo pasado les comentaba de un domingo. Yo hace años atrás en Comodoro, estaba mal porque había caído en pecado y estábamos el domingo en la iglesia y estábamos en alabanza y yo estaba de rodillas llorando, pidiéndole perdón a Dios. Y David, que es el hijo de un hermano de allá, David Chaín, tenía 5 años, nene. Y vino y el hijo del pastor, Bautista Almonacid, Bauti y David vinieron y me tocaron la espalda y me dice: no tenés que hacerlo acá, a esto, tenés que hacerlo en tu casa, me dice. Y se me puso así de frente y me empezó a cantar: mira que te mando que te esfuerces y que seas valiente, y que seas valiente. Y entendí que el Señor me estaba diciendo de que yo tengo que doblegar mi carne. Viste que dice el Señor: en tu casa cerrada la puerta de tu pieza, de tu dormitorio, cerrada la puerta, buscalo a Dios ahí, en la intimidad, en la soledad, donde Él después en público se va a glorificar en vos, ¿no? Pero no era, está bien que yo tenía que perdonar, no, tenía que ir y confesarlo a mis pastores, pedir perdón y en mi casa doblegar la carne, morir al yo. Y esta semana en el WhatsApp de los pastores me mandaron esta frase de Lamentaciones, ¿no? Que dice: por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Mi porción es Jehová, dijo mi alma, por tanto en él esperaré. Bueno es Jehová a los que en él esperan, al alma que le busca. Bueno es esperar en silencio la salvación de Jehová. El Salmo 145 dice que está cercano, está a la distancia de un susurro, Dios. Está más cerca que tu ropa, pero a veces nosotros somos los que cerramos los ojos o le damos la espalda. Cercano está Jehová a todos los que le invocan, a todos los que le invocan de veras, dice el Salmo 145, 18. A los que lo invocan de veras, ahí está cercano el Señor. Buscar a Cristo es fundamental, es cuestión de vida o muerte, es necesidad que tenemos que buscar a Dios todas las mañanas, 24/7. Lo primero es Jehová, lo primero que tengo que hacer, pero mi comodidad es mi enemigo, mi pereza, mi agenda, mis dudas, lo que a mí me gusta, lo que a mí me cuesta es espiritual, por eso le cuesta a mi carne, porque el orar, el ayunar, como decía siempre, me acuerdo de Moana siempre, de Moana, el tema del las 3 armas, el orar, el dar, el ayunar, el estudiar las escrituras. Eso es lo que le cuesta al alma, ¿no? ¿Por qué? Porque la carne tira para atrás. Cuesta congregarse, y es verdad porque es espiritual. Y en Amós 5:4 dice: buscadme y viviréis. ¿Quieren vivir? ¿Quieren tener vida eterna? Busquen a Dios. Ese es el consejo de hoy. Busquemos a Dios, lo primero para que podamos vivir.
Mateo 7:7 dice, pedí y se te va a dar. Buscá y vas a encontrar. Llamá y se te abrirá. ¿Y qué es lo primero? Yo tengo que llamar, yo tengo que buscar, yo tengo que ir. Yo tengo que ir a Dios para que Él me dé, para que Él me vea. Yo tengo que hacer. Empieza por mí. Por eso dice, buscá, llamá, golpeá y después se te va a dar. Buscadme y vas a vivir. Hay hábitos que destruyen mi fe, que destruyen mi espiritualidad, que es descuidar la oración. Si yo dejo de orar, dejo de hablar con el Señor, me empiezo a debilitar. Mi alma se empieza a apagar, mi espiritualidad se empieza a apagar. Si yo dejo de hablar con Dios. Ignorar la palabra. ¿Cuántos no estudiamos todos los días la Biblia? Si yo no leo las Escrituras, dejo de alimentarme. Es el alimento espiritual que necesita mi espíritu. Mi alma necesita que yo la alimente con la palabra. Si no, se empieza a debilitar. Justificar el pecado. Cuando yo empiezo a llamar bueno lo que Dios dice que es malo, mi corazón se empieza a engrosar y estoy a la merced del enemigo. Así que descuidar la oración, ignorar la palabra, justificar el pecado y alejarme de las congregaciones. Cuando yo dejo de juntarme con mis hermanos, yo dejo de congregarme, empiezo a hacer como esa brasa que la separo del fuego y se enfría y se apaga. Así que si yo dejo de congregarme, que es ahí donde me nutro, porque dice que nosotros somos un cuerpo, ¿no? Entonces un miembro con el otro miembro se va a nutrir a través de la articulación y la nutrición es el Espíritu Santo. Si yo dejo de congregarme, dejo de nutrirme espiritualmente y mi corazón empieza a engrosarse, se empieza a enfriar. Por eso dice la palabra en Proverbios, de toda cosa guardada, ¿qué es lo que tengo que guardar? Mi corazón. ¿Por qué? Porque de él mana la vida. Si yo dejo de orar, dejo de estudiar las Escrituras, dejo de congregarme, dejo de nutrirme, mi corazón se engrosa y se va de la presencia de Dios. Nosotros vimos que estamos viendo en este mes la parábola del sembrador, que es la primer parábola que hizo Jesús. Jesús iba caminando con sus discípulos y con todos los que le iban siguiendo a él, y había tanta cantidad de gente que estaban reunidas alrededor del lago. Entonces Jesús agarró, se subió a una barca y se separó un poquitito de la costa, así podía hablarle a todos. Y él les dio esta parábola, la parábola del sembrador, que está en Mateo 13, está en Marcos 4 y está en Lucas 8. Lucas 8 del 5 al 15, Mateo 4 del 1 al 20, en Marcos 4 del 1 al 20 y Mateo del 1 al 23. Cuando les habla, esta es la primer parábola que les da. Y es la más importante, porque después les dice, si no entienden esta parábola, no van a entender el resto. Así que busquen Mateo 13. Cuando los une y les explica esta parábola y les dice de que el sembrador, todos conocían lo que era el sembrador. Llevaba en una bolsa las semillas, las agarraba, preparada la tierra, las esparcía al viento. Entonces caían en distintos lugares. Por eso esta parábola todos la entendían, porque es una parábola relacionada al tema de la agricultura, ¿no? Y él se las dice a todos. Urien, díganle que baje la voz. Cuando él las reúne y tira, entonces todos lo entendían. Y él, después de decírsela a todos los que estaban ahí, sus discípulos se juntan con él y él les explica la parábola a sus discípulos y a todos los que estaban con él. Se las vuelve a explicar. Y ahí le dice, empecemos del 5. Parte cayó en pedregales, donde no había buena tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad la tierra. Pero salió el sol y quemó, y porque no tenía raíz, se secó.
Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra, y dio fruto, cual a 100, cual a 60, y cual a 30 por uno. El que tiene oído para oír, oiga. Entonces, acercándose los discípulos, le dijeron: ¿por qué hablas por parábolas? Y él respondió y le dijo: porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más. Pero el que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven, y oyendo no oyen ni entienden. De manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías, que dijo: de oída oiréis y no entenderéis, y viendo no veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado. Y con los oídos oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos, para que no vean con los ojos y oigan con los oídos, y con el corazón entiendan y se conviertan, y yo los sane. Pero bienaventurados vuestros ojos porque ven, vuestros oídos porque oyen, porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Por eso, cuando Jesús les habla nuevamente a los discípulos y les explica esta parábola. Y en esta explicación que le hace Jesús a sus discípulos, les habla de 3 elementos. ¿Se acuerdan que dijimos el domingo pasado? Que era el sembrador, la semilla y la tierra. El sembrador en ese momento era Jesús, pero el Jesús puso la semilla en sus corazones, brotó y se transformaron en sembradores. Ustedes son sembradores para sus hijos, para sus nueras, yernos, nietos, para sus vecinos, para sus compañeros de trabajo, para el caso de Pablo, para todos los que pasan por el todo. Él es el sembrador afuera de la puerta del todo. Él vende sus ricos panes, pero él es ese sembrador que Dios tiene en la puerta del todo, que todo el mundo pasa por ahí. Así que nosotros somos sembradores, somos los que repartimos la semilla. ¿Y la semilla qué es? Es la palabra de Dios. Eso es la semilla. Dice que es la palabra de Dios, es viva, es eficaz, pero también es espíritu, porque genéticamente la semilla es alimento. Podemos comer semilla. Hay algunas que no, pero la mayoría de las semillas se puede comer. Él hace la semilla, el pan con, ¿cómo se llama? Con el de harina común, y el otro es de integral. El de harina integral. Son todas semillas molidas, ¿no? Todas las semillas son genéticamente alimento. Y esta semilla es espíritu y es vida, dice Juan. El espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. La palabra que yo os he hablado son espíritu y son vida. Esa es la semilla. Y la semilla hay que esparcirla. Tenemos la orden de Dios de esparcir la semilla. ¿Podemos saber cuántas semillas hay en una manzana? Sí, yo me como la manzana y veo la cantidad de semillas que hay en una manzana. Pero no podemos ver la cantidad de manzanas que hay en una semilla. No podemos saber hasta dónde va. Como decía Marcela la otra vez, la vecina que oraba por su familia, y se enteró después que había una familia que oraba por los González, estos catamarqueños que se van a convertir, y se convirtieron entre toda la familia por uno que oró y alguien que llevó la semilla y la sembró en esa familia. En el caso de cada uno de nosotros pasó lo mismo. ¿Y cuántos más van a conocer al Señor por ustedes? No lo sabemos. Incluso a veces nosotros no nos vamos a enterar de todas esas semillas. Pero la semilla es... Para poder germinar necesita agua, oxígeno y temperatura. En el caso de la palabra de Dios, que la semilla necesita lo mismo. El agua es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que trae la revelación. Yo puedo leer la Biblia, que es un libro, pero si el Espíritu Santo no me lo revela, no sirve de nada. Así que tengo que permitir que el Espíritu Santo me revele. ¿Cómo lo logro? Buscándolo y orando. Así que el agua es esa humedad, porque dice que la semilla que no recibió la humedad no puede germinar. El Espíritu Santo no puede hacer, si no le permitís que el Espíritu Santo obre en tu vida, no va a germinar. Y el oxígeno es la gracia de Dios. La gracia dice que incluso debajo de la tierra recibe el oxígeno. Hasta incluso cuando vos estás en la peor situación o hayas caído en el pecado, la gracia te alcanza hasta ahí y te busca y te trae. ¿La gracia qué es?
es que Dios te da lo que no mereces. Eso es gracia. Misericordia es que no te da lo que vos mereces. Misericordia es que Él te da a pesar de que no lo merezcas, Él te lo da. Y la temperatura es el medio ambiente. Y dijimos de que lo muy frío o lo muy caliente mata la semilla. Los extremos son malos, pero el equilibrio en Cristo, que es una vida de oración, una vida de adoración, la fe y la santidad, es lo que permite de que esa semilla germine. Y la tierra es el corazón, y por eso acá dice que hay 4 tipos de suelos, ¿no? El suelo de que estaba junto al camino, el suelo que tenía pedregales, el suelo que tenía espinos y el suelo que tenía buena tierra. 4. Quiere decir eso que Dios esparce las semillas y hay solamente un 25% de esos corazones que lo va a recibir porque hay buena tierra. Y el resto se van a perder. Y el dolor del Señor es que ese 75% de corazones, de personas, se pierden por tener el corazón cerrado y duro a Él. ¿Y cuáles son esos tipos, esos 25%? El que estaba al lado de los caminos, que eran los que estaban duros de corazón, porque el camino es eso, ¿no? Es un camino que lo pisan los carros, las personas. Saben que los senderos de los animales se producen, vieron que cuando vos ves, acá no tanto porque es muy boscoso, pero en lugares donde hay matas, donde no hay muchos árboles, se ven pero perfectos los senderos. ¿Por qué? Porque la pata de los animales segrega un ácido que quema todos los yuyos. Entonces, a medida que se pisa y ese ácido va cayendo, se va haciendo el surco y ahí no vuelve a nacer el yuyo. Entonces, todos los animales saben por el olfato y por la vista por dónde están los senderos. Y pasa lo mismo cuando en esos lugares se tiraba la semilla y caía en los caminos o al lado de los caminos, el suelo era muy duro, entonces no entraba la semilla. Dice que el Dios de este mundo tiene entenebrecido el entendimiento, los tiene cegados el Dios de este mundo. ¿Por qué? Porque Él no quiere de que la semilla de Dios en tu corazón produzca la vida. Dice Timoteo 4 que está cauterizada la conciencia de la gente. Tienen cauterizada la conciencia, entonces no le resplandece la luz de Cristo. Y después dice que las aves del cielo vienen y se comen la semilla. Claro, porque no entró, queda arriba. ¿Quiénes son las aves del cielo? Son los malos pensamientos. Cuando Abraham hizo el pacto, Dios hizo el pacto con Abraham, le dijo de que dé el sacrificio, partió los animales y enseguida venían las aves a querer comerse el sacrificio. Y él les ahuyentaba, fuye, le decía a las aves. Eso mismo tenés que hacer vos con los malos pensamientos. Cuando vienen los pensamientos de abandono, de queja, de duda, de enojo, cuando viene algo, ese pensamiento y vos lo alimentás, generás una acción porque te genera un sentimiento el malo pensamiento. Reprendelo en el nombre de Jesús, porque son ese espíritu inmundo que se te acerca y te sopla en el oído, en la mente, un mal pensamiento. Reprendelo en el nombre de Jesús y cambiarlos por pensamientos de bien. En Mateo habla de que esos pensamientos es el malo. En Lucas dice que es el diablo. Y en Marcos dice que es Satanás. O sea, bien clarito lo pone el Señor, ¿no? Los malos pensamientos vienen del enemigo y lo que quieren hacer es robarte la paz que genera la presencia de Dios en nuestras vidas. Y luego viene el otro 25%. Toda la semilla que cayó entre pedregales, dice Mateo 13:20. El que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe. O sea, no es como en el camino, que cae y no recibe la palabra. No, este escucha. El que está en pedregales es el hermano que está en la iglesia, que tiene el corazón cerrado. ¿Por qué? Por las piedras que hay en ellos. ¿Y qué son las piedras? Las piedras, nosotros estuvimos hablando hace tiempo atrás, lo que hemos sufrido en nuestra vida son cosas que llevamos en nuestra mochila. Y yo les había hablado de que era como que llevemos latas. Latas en una mochila te parte la espalda, ¿no? Pero encima llevamos lata con comida podrida. Que Dios lo que quiere, te dice, es sacalas afuera esas latas. Todas esas piedras que llevas de abusos, de problemas con nuestros padres, problemas con nuestras que vivimos en la infancia, problemas que nos marcaron, cosas que a veces tenemos ocultas y le hemos puesto un mantel blanco para que parezca
que era algo lindo, pero adentro está lleno de huesos secos, decía el Señor, ¿no? Sepulcros blanqueados los trató a los fariseos, porque estaban llenos de huesos muertos. Y esas son las piedras que no le permiten a la semilla de Dios echar raíz. Entonces, ¿qué pasa? Viene el calor de la prueba y se quema. Cuando yo tengo cosas en mi pasado, me condicionan a veces incluso a leer la Biblia y a entenderla de otra forma. Cuando te dice Dios, tenés que poner la otra mejilla. ¿Qué es? Si yo me han golpeado tanto en mi vida, ¿qué me voy a dejar? ¿Entendés? Entendés mal la Escritura porque vos estás cargado de un montón de cosas que tenés que deshacerte de ella para poder vivir libre, liviano y feliz en Cristo, gozoso a pesar de las circunstancias. Esas son las piedras, pero también son las palabras. Las palabras son piedras que largamos y muchas veces, ¿por qué? Porque tenemos el corazón lleno de cosas malas, largamos piedras malas. Pero si tenemos el corazón lleno de cosas buenas, que la alimentamos con las Escrituras, yo voy a largar palabras de bendición. Pero hay palabras que te han dicho cuando vos eras chico, y que han marcado tu vida y te han hecho pensar de que sos un inútil, que no podés, que no alcanzás, que no podés. Y esas son mentiras porque son palabras de una lengua que estaba influenciada por el diablo. Amén. Y esas palabras hay que largarlas. Cuando Dios te muestra que ha sido esas palabras, vení, charlémoslas, confesémoslas delante de Dios y entreguémoselas a Él y soltémoslas. ¿Por qué? Porque Dios quiere librarnos, Dios quiere sanarnos. Y esas son otras palabras que dañan nuestros corazones. Y nos hacen personas con corazones con pedregales, con piedras en nuestro interior. Y Dios dice que tenemos que sacarlas. Cuando nos muestra el Señor de que esta semilla que cayó en los pedregales son aquellos que tienen una conversión emocional, que buscan emociones. Y si no hay emociones, creen que Dios no está. Si yo no lloré, ¿pueden sacar ese gatito? Alguien que saque el gatito, me distrae. Son esos que tienen una conversión emocional, que cuando viene el problema de las emociones y no hay emociones se van o se alejan. Son los que tienen una fe falsa. No es una fe débil, porque no es verdadera fe, porque tienen la fe puesta en ellos mismos, en lo que yo puedo hacer, en mis capacidades. Y no, Dios me dice que la fe es poner la fe en Él. Así dijo Jesús. Si vos tenés una fe así chiquitita, aunque sea como un grano de mostaza, pero la ponés en mí, decía Jesús, todo se va a solucionar. Vas a decirle a un árbol que se salga de ahí, que se ponga allá, y va a suceder, porque el que lo hace es Él, no yo. Esos son los que tienen. Cuando vienen la prueba, si yo construí con hojarasca y con madera, se va a quemar. Pero si yo construyo mi vida con oro, con plata, que es hacerlo en Él, cuando viene el fuego de la prueba se va a purificar mi vida. ¿Saben lo que es el corazón con piedras? Cuando no se cumplen mis expectativas, cuando no se cumplen lo que yo quiero o deseo, me enojo y me voy. Eso es tener piedras en el corazón. Cuando alguien no me reconoce, cuando alguien no me aplaude, cuando alguien no me dice bien, a mí no me afecta, es porque yo tengo el corazón, como Mabel decía, el corazón con agujeritos. Porque ahí se escapan las cosas con el corazón con agujeritos. Había una canción, un corazón con agujeritos. Así que el tema es, si yo me doy cuenta de que tengo piedras en mi corazón, Dios me dice, Él es que no va a despreciar a un corazón contrito y humillado. Si yo me humillo, o sea, cambio de dirección, reconozco que tengo piedras en mi corazón, yo me puedo perder, porque dice Dios que esa sembrilla que está plantado ahí no tiene raíz. Entonces cuando viene el problema se va, se enojan, somos cíclicos. Entonces Dios me dice, tenés piedras ahí que hay que sacarlas. Y dice el Salmo 147, Él sana a los quebrantados de corazón y venda a sus heridos. ¿Quién es? Es Él. Yo tengo que ir a Cristo, tengo que ir a darle, sacar, pero depende de mí. Por eso es el tema de este mes, esforzarse en buscar. Depende de mí querer sanarme. Depende de mí, Señor, yo veo que tengo piedras. ¿Por qué? Porque por mi lengua salen cosas que no quiero, hago cosas que no quiero, como decía Pablo. Él tenía cosas que sacar, las sacás.
y el Señor las recibe. Dice el Salmo 51, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado, no despreciarás tú, oh Dios. Si yo voy a los pies de Él a entregarle esas piedras, Dios las va a recibir y se va a convertir en mi corazón en una tierra fértil, buena, para que dé fruto. Luego están los espinos. Los espinos, los corazones que se refiere en la parábola, son aquellos que por las riquezas, por los deseos, por las circunstancias de esta vida, hacen de que no crezca la raíz. Y después está lo de la buena tierra, que la buena tierra es la que le permitís al Espíritu Santo obrar, los corazones obedientes a la palabra de Dios. Y eso, por eso dice Dios, Jesús en Lucas 8, el que tiene oído para oír, oiga. Por eso es tan importante esta parábola. Y dice que si no entendemos esta parábola, no vamos a entender. Dice Marcos 4, dice, y les dijo, ¿no sabéis esta parábola? ¿Cómo pues entenderéis todas las parábolas si no entendés esta que es fundamental? Hay 4 tipos de corazones y el 25% solamente es el corazón que recibe la palabra de Dios, es obediente a lo que dice y se esfuerza a doblegar la carne, se esfuerza a doblegar las emociones, se esfuerza a doblegar los sentimientos, porque las emociones nos quitan la espiritualidad. Por eso es tan importante entender que yo creo que lo subí hoy, antes de usar esta espada, antes de usar la palabra de Dios como espada, tengo que usarla como espejo. Cuando el Señor nos dice, quita tu pajita antes de sacar la viga del ojo ajeno, saben que la viga del ojo ajeno es el reflejo de la paja del ojo ajeno es el reflejo de mi viga. Cuando yo miro su ojo, el reflejo de mi viga, a mí me parece que él tiene una pajita. Eso es lo que dice la Escritura. Esto es un espejo que me tiene que reflejar a mí mi verdadero ser. Y yo tengo que esforzarme en morir, en quitar todo eso de mí y entregárselo a Él. Dice, esfuérzate y sé valiente, decía. Y vimos el domingo pasado que José se tuvo que esforzar, lo vendieron, lo traicionaron, estuvo preso, 13 años tuvo que esperar para que se cumpla el propósito. Moisés tuvo que esperar 40 años en el desierto. Abraham tuvo que esperar 25 años para que se cumpla la promesa que le habían hecho. Y el que ganó el tiempo fue Noé, 75 años. 75 años esperó para que, eso es fe, para que llueva, y no había llovido. Laburando como enano, haciendo el arca, ¿no? A pesar de que todos se le burlaban y tal, y decían, no, yo veo, ¿de dónde va a salir agua? Él esperó. David esperó 22 años desde que lo ungió Samuel hasta que fue rey sobre todo Israel. Así que persevera, a pesar de que hoy no veas, persevera, porque Dios está al lado tuyo alentándote, diciéndote, y déjame a mí, te dice él encima. Vos esforzate a que tu carne muera. Cuando vos dispusiste tu corazón, dice el Señor a Isaías, cuando vos dispusiste tu corazón, ya mis ángeles estaban guerreando a favor tuyo. Yo mismo no entiendo lo que yo estoy viviendo ahora, mi duelo, mi luto, no lo veo hoy en el plan eterno de Dios, pero yo sé de que Dios sus promesas las cumple. Y Él sí lo dijo y en su plan es perfecto. Así que a pesar de que me duela, a pesar de que no lo entienda, sé que Dios tiene un plan para cada uno de nosotros. Así que digo, a pesar de mí y de mis emociones, de mis sentimientos y mis dudas, digo, sí Señor, sí y amén. Y te creo y sigo caminando a pesar de no verlo. Porque tengo que estar mis ojos en Él, no en las situaciones. Y ese plan divino es uno de los 8 principios que empezamos a ver la semana pasada, de que el primer principio es Dios tiene el control de todas las cosas. Aunque no lo veas, aunque no lo creas, aunque dudes de que cómo va a ser,
de que se me haya muerto Miguel Ángel y que todo era de a dos. Nosotros vinimos de Comodoro para acá con esa visión. Digo, Señor, ¿se terminó eso? Y Dios me dijo, no, no es así. Dios tiene un plan divino. ¿Saben? Cuando María, la madre de Jesús, estaba embarazada, ellos no tenían un pasar económico bueno. Les costaba el mango diario, ¿no? Pero se le ocurre al rey Herodes, se le ocurre hacer un censo. Que el presidente se le ocurre hacer un censo y yo tengo que ir a la ciudad donde yo nací. ¿Pero qué? ¿De dónde voy a sacar plata? Encima mi esposa está embarazada. Tenemos que ir hasta allá para hacer... la nación no tiene plata, hay una pobreza. Estaban los romanos que los estaban persiguiendo. Bueno, hay que ir porque lo manda el gobernador. Señor, el rey lo está mandando. Un rey que era lo más anti-Dios posible. Herodes era un degenerado, pero era el rey de los judíos. Eran negocios y negocios y había una corrupción tremenda. Y dice, el corrupto manda a hacer un censo. Y le dice, Señor, ¿dónde está tu plan? ¿Dónde está? Pero ¿qué pasó? Gracias a todo eso, ellos veían el problema en el ahora, en la falta de plata, en la falta de comida, que estaba embarazada, ir en un burro hasta allá. ¿Hasta dónde? Hasta Belén. ¿Para qué? Para que se cumpla la profecía de que de Belén, la más pequeña, iban a ser el Salvador. Ellos no veían el plan divino, pero Dios sí, porque Dios ve la película completa, hasta los títulos después de la película vio Dios. Así que gracias a eso se cumplió que Jesús nació en ese establo. Y encima, Señor, no hay donde mi señora vaya a parir. Dios tiene todo ese plan divino, aunque no lo vea. Así que Dios tiene el control y debemos confiar. El segundo principio es debemos confiar en esos planes de Dios. ¿Por qué? Porque sus pensamientos son mayores que los nuestros. Él dice que tiene planes de bienestar, no de calamidad, para darlos, eso está en Jeremías 29, un futuro y una esperanza. Así que Él tiene todo el control y debemos confiar. Y el tercer principio es llorar. Nosotros debemos descargar nuestras emociones. Llorar y hacerlo acá en la tierra, porque allá en el cielo dice el Señor que va a enjuagar toda lágrima y no va a haber llantos, no va a haber nada de lágrimas. Dice, enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Las primeras cosas son estas ahora acá, donde nosotros tenemos que realmente vaciarnos de toda esa emocionalidad, llorarlo acá. Eso está en Apocalipsis 21. Llorar aquí, en la tierra, donde nosotros tenemos el tiempo y la oportunidad de hacerlo, llorarlo. Dios dice que está cercano a los quebrantados de corazón. Es acá donde nosotros tenemos que llorar y Él está bien cerquita nuestra para ayudarnos, para bendecirnos, para consolarnos. Nosotros tenemos una famosa psicóloga, la doctora Mansilla, psicóloga cristiana. Y ella me dijo el otro día, no tenés que contar los días de tu luto. No conté los días de tu luto, pero me sale solo. El día miércoles 7 hicieron 100 días ya que Mabel se fue. Y no hay un solo día que yo no la llore, ¿no? Y es bueno. Por supuesto que todo tiene un límite. El duelo tiene un límite, las emociones, yo le tengo que poner un límite, porque si no la emoción me va a consumir, pero está bueno que lo lloremos. Y ella me dijo, no lo cuentes, pero me salió solo no sé cómo, pero yo sé que Dios hará el hecho del consuelo, porque lo dice las Escrituras, Él nos da el consuelo. Y sobre todas las cosas, entender de que Él guarda nuestras lágrimas. ¿Saben? Yo el otro día estaba llorando allá en mi pieza y por ahí miré y había un charquito de lágrimas. Y me venía el Salmo 56, que ¿saben lo que es una redoma? Una redoma
Estos van todos para la doma, pero no la redoma. Hoy hay carrera allá, carrera de caballo. La redoma vieron como una bota, la bota nuestra de tomar vino. Bueno, la redoma era un recipiente de cuero donde se guardaba el aceite de la unción. Los profetas llevaban el aceite y ungían a los que Dios había elegido. Eso era importantísimo, esa es la redoma. También se guardaban joyas y cosas de oro en la redoma, ¿no? Pero el profeta guardaba el aceite de la unción. Y dice en el Salmo 56, cuando David estaba escapando de Saúl, él ya era ungido, Dios le había dicho que iba a ser rey, pero el rey que estaba en ese momento lo perseguía para matarlo, y él tuvo que esconderse en las cuevas de Adulam, ir a los campamentos de los enemigos y hacerse el loco para que no lo maten, porque su rey lo estaba buscando para matar. Y ahí David lloraba y decía: Señor, vos me elegiste como rey, ¿cuándo me vas a levantar como rey? Y me quieren matar, ¿dónde están tus ángeles que acampan alrededor de los que te temen? Y lo mandó a la cueva donde estaban todos los desahuciados, las cuevas de Adulam. Y ahí llora y hace este salmo David. Y escribe: mis huidas tú has contado. Las veces que yo escapé, tú las contaste. Dice: pon mis lágrimas en tu redoma. ¿No están ellas en tu libro? En el libro de la vida y el libro de las lágrimas, el libro de tus angustias. Él estuvo en el momento de tu angustia más feroz y más dura de tu vida. Él estaba al lado tuyo. No lo veías, pero Él estaba al lado tuyo. Y Él dice que guarda en su redoma, en ese recipiente importante para Dios, dice: Él guarda todas tus lágrimas. Lo dijo David, que tenía el corazón como el corazón de Dios en un momento muy angustiante de la vida de David. Pero Él tiene guardadas nuestras lágrimas. Por eso llora si es necesario, pero no pierdas la esperanza del cambio, la esperanza de que Él va, en su momento, en su tiempo, va a obrar, va a intervenir. Este tiempo pasajero nuestro aquí en la tierra es muy corto con relación a la eternidad. Así que Dios nos permite pasar situaciones para que el fuego de la prueba moldee mi carácter, no para matarme, pero esas lágrimas de ese tiempo que has pasado, Dios las tiene guardadas en su redoma. Y el cuarto principio es: persevera en oración. Persevera en oración y en agradecimiento, como dábamos gracias hoy en las alabanzas. Darle gracias a Dios te marca la fe que tenés en las oraciones que estás haciendo. Si vos orás y agradecés a pesar de la situación, a pesar de que vos no veas la relación del cambio, del dinosaurio que tenés como marido, y orás y no se convierte. O nosotros cuando nos juntábamos con Jaime a orar por nuestras esposas, porque nosotros Jaime Oyarzún me predicó a mí, después nos juntábamos con él para pedirle: Señor, cambia el corazón de Jackie, cambia el corazón de Mabel, señores. Nos juntábamos como maridos para orar por nuestras esposas, para que Dios... Nosotros habíamos metido la pata, nosotros habíamos cometido pecado y yo me había separado de Mabel porque yo metí la pata, yo fui el que pecó, pero Dios me cambió primero a mí y luego, a un año después, cambió el corazón de Mabel. Orar a Dios, seguir orando a pesar de la situación, a pesar de que yo me preocupe, me ponga loco y me esté afanoso. Dios dice: no estés afanoso por nada, sino orá. Eso está en Filipenses 4. Dice: orá, buscalo a Dios y sea agradecido. Dice: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas sus peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Eso te marca, le estás marcando a Dios que tenés fe, de que a pesar de que no lo veo, a pesar de que no lo entiendo, a pesar de que hay mil dudas, Señor, yo te doy gracias, porque en tu tiempo van a hacer todas las cosas. Dice: si yo oro así y doy gracias, la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará tu corazón y tu pensamiento en Cristo Jesús. Poné la oración y da gracias, y todo en primer lugar, agradece todo. Y luego, la gratitud no niega el dolor, no niega la duda, no niega que hay situaciones reales, sino marca que hay fe en tu corazón.
Y el quinto y el sexto que vamos a ver el domingo que viene es medita en la palabra de Dios y busca comunión con los creyentes. Y el 7 y el 8 recuerda que las pruebas producen madurez espiritual y nunca dejes de buscarlo. Esfuérzate a buscar a Cristo. Eso lo veremos el último domingo. Esforzarnos para vencer a nuestra carne, morir al yo. ¿Por qué? Porque si yo sigo viviendo como vivo en la carne, me estoy convirtiendo en un enemigo de Dios. Y eso es peligrosísimo. Peligrosísimo. Ponernos en las manos del Dios viviente, pero como enemigo. Es muy peligroso, muy, muy peligroso. Si yo me esfuerzo para vencer esa carne y doblegar mi yo, va a ser de que yo permita que su presencia esté en mi vida y cumpla el propósito, y me voy a poner más piadoso, más dadivoso, más doso, ¿no? Más amoroso, más misericordioso y más humilde. Y eso es lo que Dios quiere, que nosotros seamos llenos de Él, para poder extender su reino, para poder mostrar a ese Cristo vivo que está en cada uno de nosotros, porque Él ya está en tu corazón. Nosotros decimos siempre que tenemos dos realidades dentro nuestro, ¿no? Una espiritual y una carnal. Y no, ellos están viviendo juntos dentro tuyo, pero no pueden mezclarse. Y aquella naturaleza que vos más alimente va a ser la que predomine y la que lleve tu alma. Y va a ser el resultado de cómo vivís, de cómo hablás, de qué decís, de cómo olés. Porque los más van a ver esa presencia, van a ver a ese Cristo vivo en vos y van a glorificar al Padre. Esos son los 4 corazones que nos marca acá esta parábola, ¿no? Pero también nos marca el estado de tu corazón. Podemos tener también estos 4 estados en tu corazón. Cuando la palabra viene, por lo general encuentra un corazón duro. Después se encuentra un corazón que lo recibe, pero tiene piedras y hay que sacarlas para afuera. Sacás esas piedras, pero después se encuentra en tu corazón un corazón con espinas, que las cosas de este mundo, las preocupaciones, para un cachito, las cosas, las riquezas, las cosas de este mundo te ahogan la semilla. Pero después llega un tiempo de obediencia, de revelación en tu corazón, que se produce esa buena tierra en tu corazón que va a dar la posibilidad a la semilla que tire raíz profunda y que vos tengas una relación íntima con Dios. Pero depende de vos. Buscadme y viviréis. Y en el Salmo 147 dice: Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Y el 51 dice: los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú de Dios. Él está deseoso, dispuesto a darnos todas las cosas. Pero depende de mí de ir. Depende de mí de esforzarme y vencer la carne. Así que este es el mes de mayo donde va a haber ese cambio en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque va a haber búsqueda de Dios. Busquemos a Dios por sobre todas las cosas, a pesar de que no lo veas, a pesar de que las condiciones de que estemos viviendo hoy, nosotros llegamos a fin de mes, algunos sí, otros no, pero debemos entregarle todas las cosas a Él. Hace unos días estaba haciendo un Zoom con Omar, con mi pastor, estábamos hablando de esto, ¿no? Del Señor. Yo te entrego todas las cosas y a veces las vuelvo a tomar. Señor, te entrego el control de esto y después lo vuelvo a tomar. Señor, te entrego, y entendí ahí, digo, si yo te lo estoy dando, ¿por qué lo vuelvo a agarrar? No lo agarres más. Señor, vengo a entregarte esta carga que tengo de mi infancia y me voy y me vuelvo a agarrar la piedra. Soltala y no la agarres más. Pero es un esfuerzo mío, Es un esfuerzo mío porque tan acostumbrado a vivir de esta forma, es un esfuerzo mío. Yo tengo que, en el nombre de Jesús, entregarla y no volverla a tomar más. Esfuérzate y sé valiente, porque es muy difícil, porque a la carne no le gusta. ¿Por qué? Porque es espiritual, pero a la carne no le gusta, no quiere soltar eso. Y es un esfuerzo tuyo, en el nombre de Jesús.
Amén. Así que este es el mes de esforzarnos en buscar a Dios y entregarles todas las cosas a Él. Oramos. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, te damos gracias por volvernos a hablar otra vez, Señor. Aquí, Padre, a través de estos oídos que han recibido esta palabra, hay tierra. Sí, Señor, hay tierra, y hay tierra fértil en el nombre de Jesús que van a recibir esta palabra y la van a atesorar en el nombre de Jesús y le van a permitir al Espíritu Santo obrar y que esa semilla muera y traiga vida, la explosión de vida en los corazones y que produzca esa semilla profunda sin piedra, Señor. Y si hay piedra, Padre, en nuestro corazón hoy, te ruego que nos muestres, Señor, que le muestres a cada uno, Señor, de los que han recibido esta palabra, esa piedra que tienen que extirpar, sacar y traerla a tus pies y entregártela a ti. Señor, yo bendigo en el nombre de Jesús a cada uno de los que ha recibido esta palabra. Señor, te ruego que obres conforme a ella en sus corazones y le des la fuerza, el valor, la valentía de poder hacer morir la carne, Señor, en sus corazones y darle el lugar que a ti te corresponde, la totalidad del control, Señor. Y recibimos para poner en práctica todos estos principios. Señor, yo bendigo a cada uno, Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén y amén.